Bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de todo lo relacionado con esas historias que nos roban el sueño, nos hacen suspirar y nos dejan pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en una de las joyas de la corona del drama turco, Amor Prohibido, o Aşk Memnu como se conoce en su idioma original. Y no vamos a hablar solo de la trama, que ya de por sí es un torbellino de emociones, sino de esas decisiones cruciales que marcaron el rumbo de la historia y esos subtítulos, esos subtítulos. Porque a veces una simple palabra mal traducida puede cambiar por completo la interpretación de una escena. Pero antes de que nos dejemos llevar por las pasiones de Biter y Belul, quiero recordarles algo importantísimo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan analizando conmigo estos dramas que tanto amamos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así podamos seguir compartiendo nuestra pasión por el drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el mundo de Amor Prohibido. Amor Prohibido es una historia que, seamos honestos, nos hace sentir un poco culpables. Porque en el fondo sabemos que lo que Biter y Belul hacen está mal, muy mal. Pero ¿quién puede resistirse a esa química palpable, a esa tensión que se corta con un cuchillo? La serie, basada en una novela clásica turca, nos presenta a Biter Ziyagil, una mujer hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Aparentemente es la solución a sus problemas económicos y una forma de vengarse de su madre, Firdevs, una mujer intrigante y manipuladora que siempre ha buscado el beneficio propio. Sin embargo, lo que Biter no esperaba era encontrar en la casa de Adnan a Belul Aznedar, el sobrino playboy y encantador de Adnan. Desde el primer momento, la atracción entre Biter y Belul es innegable, una bomba de tiempo a punto de explotar. Y aquí es donde empiezan las decisiones cruciales. La primera gran decisión, por supuesto, es la de Biter de casarse con Adnan. ¿Fue por amor? Claramente no. ¿Fue por dinero? Probablemente. ¿Fue por venganza? Definitivamente. Esta decisión inicial establece el tono de toda la serie, sembrando la semilla de la infelicidad y el conflicto. Si Biter hubiera elegido otro camino, tal vez uno menos impulsivo y más reflexivo, la historia habría sido completamente diferente. Pero, ¿habría sido tan dramática y adictiva? Lo dudo mucho. Profundicemos en esta decisión. Biter, marcada por el historial de su madre Firdevs, una mujer conocida por su belleza y su habilidad para escalar socialmente a través del matrimonio, se encuentra en una encrucijada. La presión social, las dificultades económicas y el resentimiento hacia Firdevs la impulsan a buscar una salida rápida y aparentemente segura. Adnan Ziyagil, un hombre respetable, adinerado y de buena posición, se presenta como la solución perfecta. En su mente, el matrimonio con Adnan no solo le ofrece estabilidad financiera, sino también una oportunidad para eclipsar a su madre y demostrar que ella también puede asegurar un futuro próspero. Sin embargo, Biter subestima la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de sus propias ambiciones. Luego está la decisión de Belul de dejarse seducir por Biter. Él, que siempre había sido un mujeriego, un conquistador sin compromiso, se ve arrastrado por la fuerza de la atracción que siente por ella. Belul lucha contra sus sentimientos, sabe que lo que está haciendo está mal, que está traicionando a su tío, que está poniendo en riesgo la estabilidad de la familia Ziyagil. Pero la tentación es demasiado fuerte, la adrenalina de lo prohibido es demasiado atractiva. Analicemos la psique de Belul. Huérfano desde temprana edad, Belul fue criado por su tío Adnan, quien le brindó un hogar y una educación. A pesar de la generosidad de Adnan, Belul alberga un sentimiento de deuda y una necesidad constante de validación. Su personalidad carismática y su atractivo físico lo convierten en un conquistador nato, pero sus relaciones son superficiales y carecen de profundidad. La llegada de Biter a la casa de los Ziyagil representa un desafío para Belul. Se siente atraído por su belleza y su sensualidad, pero también por su vulnerabilidad y su deseo de escapar de su propia infelicidad. La aventura con Biter se convierte en una forma de rebelarse contra las expectativas de su tío, de reafirmar su masculinidad y de llenar el vacío emocional que lo atormenta. Y aquí es donde entran en juego los subtítulos. Porque a veces la forma en que se traduce una frase, una mirada, un gesto, puede cambiar por completo la interpretación de las motivaciones de los personajes. Recuerdo haber visto una versión donde la traducción de una frase de Belul minimizaba su culpabilidad, haciéndolo parecer más víctima de las circunstancias que un perpetrador activo. En cambio, en otras versiones,
Los subtítulos resaltaban su egoísmo y su falta de escrúpulos, haciéndolo más despreciable. Consideremos el impacto sutil pero poderoso de los subtítulos en la construcción de la narrativa. Los traductores, al enfrentarse a las complejidades lingüísticas y culturales del idioma turco, deben tomar decisiones sobre cómo transmitir el significado y la intención original de los diálogos. Estas decisiones, aparentemente menores, pueden influir en la forma en que los espectadores perciben a los personajes y sus motivaciones. Un simple cambio en la elección de una palabra, una ligera modificación en el tono de una frase, puede alterar la interpretación de una escena y afectar la empatía que sentimos hacia los personajes. Por ejemplo, en una escena crucial donde Belul intenta resistirse a los encantos de Biter, la traducción de sus pensamientos internos puede variar significativamente. Si los subtítulos enfatizan su deseo y su debilidad, lo vemos como un hombre atrapado entre el bien y el mal. Pero si los subtítulos resaltan su ambición y su deseo de probarse a sí mismo, lo vemos como un manipulador que utiliza a Biter para satisfacer su ego. Imaginemos la escena: Biter se acerca a Belul, sus ojos llenos de deseo y desesperación. En la versión donde los subtítulos enfatizan la debilidad de Belul, sus pensamientos internos podrían traducirse como: no puedo, debo resistirme, pero la quiero tanto. En esta versión, Belul se presenta como una víctima de sus propios deseos, un hombre que lucha contra sus instintos más básicos. En cambio, en la versión donde los subtítulos resaltan su ambición, sus pensamientos podrían traducirse como: esto es peligroso, pero irresistible, ella me desea, y yo puedo tenerla. En esta versión, Belul se revela como un manipulador consciente de su poder sobre Biter, un hombre que utiliza la seducción para satisfacer su ego y reafirmar su masculinidad. Otro ejemplo importante son las interacciones entre Biter y Firdevs. La relación entre madre e hija es compleja y llena de resentimiento. Los subtítulos pueden jugar un papel fundamental en la comprensión de las motivaciones de ambas. Si los subtítulos enfatizan el daño que Firdevs ha causado a Biter a lo largo de los años, sentimos más empatía por ella y entendemos mejor su necesidad de venganza. Pero si los subtítulos resaltan la manipulación y la maldad de Firdevs, la vemos como la villana principal de la historia. Profundicemos en la dinámica madre-hija. Firdevs, una mujer que ha dedicado su vida a buscar el poder y la riqueza a través del matrimonio, ha transmitido a Biter una visión cínica del amor y las relaciones. Biter, resentida por la falta de afecto y la constante manipulación de su madre, busca desesperadamente liberarse de su influencia. Sin embargo, a pesar de su resentimiento, Biter también ha internalizado los valores de su madre y se siente atraída por el poder y la riqueza. Los subtítulos, al resaltar el daño emocional que Firdevs ha causado a Biter, pueden generar empatía hacia el personaje de Biter y explicar su comportamiento impulsivo y destructivo. Por otro lado, al enfatizar la manipulación y la maldad de Firdevs, los subtítulos pueden convertirla en la villana principal de la historia, una mujer que utiliza a su hija como un peón en su propio juego de poder. Además de las decisiones de Biter y Belul, hay otras decisiones que también influyen en el curso de la historia. Por ejemplo, la decisión de Adnan de ignorar las señales de advertencia. Él está tan enamorado de Biter que se niega a ver la verdad, se niega a creer que su esposa pueda estar engañándolo. Esta ceguera voluntaria lo convierte en una víctima trágica de las circunstancias. Analicemos la psicología de Adnan. Un hombre viudo que ha encontrado la felicidad en un segundo matrimonio, Adnan se encuentra vulnerable a la manipulación y el engaño. Su amor por Biter lo ciega a la realidad de la situación, y lo lleva a ignorar las señales de advertencia que se presentan ante sus ojos. Su necesidad de creer en la fidelidad de su esposa lo convierte en una víctima fácil de la traición. La serie explora la fragilidad del amor y la confianza, mostrando cómo la ceguera voluntaria puede tener consecuencias devastadoras. También es importante mencionar la decisión de Nihat, el hijo de Adnan, de casarse con Peiker, la hermana de Biter. Esta decisión, aparentemente inocente, crea una serie de conflictos y tensiones adicionales dentro de la familia Ziyagil. Peiker, aunque parece ser la persona más sensata y equilibrada de la familia, también tiene sus propios secretos y ambiciones. La boda de Nihat y Peiker añade una capa de complejidad a la trama. Peiker, a pesar de su apariencia de mujer sensata y equilibrada, alberga sus propias ambiciones y secretos. Su matrimonio con Nihat la introduce en la familia Ziyagil, permitiéndole observar de cerca las dinámicas de poder y las tensiones subyacentes. Su presencia en la casa se convierte en un factor desestabilizador, contribuyendo al clima de sospecha y desconfianza que se intensifica a medida que avanza la historia.
Y no podemos olvidar la decisión de Elif, la amiga de Viter, de revelar el secreto de su relación con Belul. Esta decisión, motivada por la envidia y el despecho, desata el caos y conduce al trágico final de la historia. Elif, al igual que muchos de los personajes secundarios de Amor Prohibido, juega un papel fundamental en el desarrollo de la trama. Sus acciones, aunque a veces parezcan insignificantes, tienen consecuencias devastadoras. El papel de Elif como catalizador del desenlace es crucial. Su decisión de revelar la verdad sobre la relación entre Viter y Belul, impulsada por la envidia y el despecho, desencadena una serie de eventos que conducen al trágico final. Su personaje ejemplifica cómo las emociones humanas, como la envidia y el rencor, pueden tener consecuencias devastadoras en las vidas de los demás. En resumen, Amor Prohibido es una historia sobre decisiones y consecuencias. Cada personaje, con sus propias motivaciones y ambiciones, toma decisiones que influyen en el destino de los demás. Y los subtítulos, como hemos visto, pueden jugar un papel fundamental en la comprensión de estas decisiones y en la interpretación de la historia en general. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la complejidad de las relaciones y las consecuencias de nuestras acciones. Hemos analizado la decisión inicial de Viter de casarse con Adnan, la tentación de Belul de caer en los brazos de Viter, la ceguera de Adnan ante la infidelidad y la influencia de los subtítulos en nuestra percepción de los personajes y sus acciones. Cada uno de estos elementos contribuye a la complejidad y el dramatismo de Amor Prohibido. La serie se distingue por su trama intrincada, sus personajes complejos y su exploración de temas universales como el amor, la traición, la ambición y la venganza. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis de Amor Prohibido. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las decisiones cruciales y los subtítulos que no podemos pasar por alto. Me encantaría saber su opinión sobre esta serie. ¿Cuál fue la decisión que más les impactó? ¿Cómo creen que los subtítulos influyeron en su percepción de los personajes? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa conocer sus puntos de vista y generar un debate enriquecedor sobre esta fascinante telenovela turca. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos análisis. En el próximo vídeo, exploraremos los simbolismos presentes en Amor Prohibido y cómo estos contribuyen a la profundidad de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.